Principales estructuras del sistema nervioso central. El sistema nervioso central es una de las divisiones principales del cerebro humano en su forma anatómica. Incluye al encéfalo y a la médula espinal. Está rodeado por un hueso y envuelto en capas protectoras llamadas meninges y espacios llenos de líquido. La médula espinal se conecta al encéfalo y se extiende a lo largo del cuerpo por el interior de la columna vertebral. Estas estructuras conforman lo que llamamos el neuroeje. Dentro del encéfalo tenemos el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico. Este tronco encefálico está compuesto por mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. El encéfalo humano es una estructura escalonada y desde un punto de vista general se puede subdividir en encéfalo, tronco encefálico y cerebelo. La mayor parte del sistema nervioso, el cerebro o prosencéfalo, es la más avanzada en términos filogenéticos y es responsable de las funciones más complejas, por ejemplo, la cognición. En un sentido más caudal, el tronco encefálico, bulbo raquídeo y médula espinal cumplen con funciones menos avanzadas pero esenciales. La médula espinal se ubica en la cavidad raquídea o médula y se extiende desde la cavidad craneal hasta la parte final de la columna vertebral. Está compuesta por sustancia blanca y sustancia gris. En la sustancia blanca encontramos los cordones dorsales, laterales y anteriores. La médula espinal es ese canal central estrecho que se cierra en gran medida en la adultez. Estos espacios están llenos de líquido cefalorraquídeo. El cerebro es el órgano de mayor tamaño que conforma el encéfalo y para su estudio se divide en telencéfalo y diencéfalo, que son estructuras unidas íntimamente aunque con distintas características. En el telencéfalo encontramos la corteza cerebral, que es la parte más evolucionada del encéfalo, llamada a veces sustancia gris. En el diencéfalo, sus principales subdivisiones son el tálamo y el hipotálamo. La superficie externa del telencéfalo se llama corteza cerebral. Presenta numerosas circunvolaciones, prominencias separadas por surcos que aumentan la superficie de la corteza. Está irrigada por ramas de las arterias cerebrales anterior, media y posterior. Cada área de la corteza cerebral posee una determinada función y se sitúa en un lugar específico. Estas son tres: sensitiva, motora y asociativa. El área cortical sensitiva recibe los estímulos captados por los órganos de los sentidos. En la corteza se distinguen zonas para la visión, audición, gusto, olfacción, habla y tacto. Esta incluye sensaciones de frío, calor, presión y dolor. El área motora es la zona donde se producen las respuestas que son reflejadas por los órganos efectores. El área de asociación es donde se almacenan las habilidades aprendidas y todos los recuerdos. Hablar de telencéfalo es también hablar de los lóbulos cerebrales, entre los cuales tenemos lóbulo frontal, temporal, parietal y occipital. En el lóbulo frontal, los centros nerviosos tienen por función el control de los movimientos voluntarios, de la personalidad y la inteligencia, del pensamiento, de la conducta, razonamiento y decisiones, de los impulsos, de las emociones y del comportamiento sexual, entre otros. El lóbulo temporal contiene los centros de la percepción de la memoria y el equilibrio. Interviene en el recuerdo de objetos, palabras, imágenes y personas. En la parte superior, cerca del límite con los lóbulos frontal y parietal, están los centros nerviosos que controlan la recepción auditiva. Se cree que también intervienen en determinados estados del ánimo como el miedo y la irritación. En el lóbulo parietal, que se sitúa detrás del área cortical motora, se ubica el área sensitiva, encargada de controlar las actividades sensitivas del olfato, gusto, audición y el tacto, como también las sensaciones de dolor, calor y presión. El lóbulo occipital ejerce el control de la visión, permitiendo asociar e interpretar cabalmente todo aquello que se presenta ante los ojos. La segunda estructura es el diencéfalo, compuesto por tálamo, hipotálamo, subtálamo y epitálamo. El tálamo tiene una función integradora de impulsos sensitivos y motores.
El tálamo recibe estímulos sensoriales visuales, auditivos, táctiles, dolorosos y propioceptivos. El hipotálamo se sitúa debajo del tálamo. Está formado por grupos de neuronas. Se encarga de regular los estados emocionales, sensaciones de placer, enojo y dolor, y las condiciones internas del organismo, como el hambre, la sed, la presión arterial, frecuencias cardíaca y respiratoria, el ciclo menstrual femenino, el sueño, la vigilia, centros de calor y el frío, y elabora dos hormonas, la oxitocina y la hormona antidiurética. El subtálamo se ubica debajo del tálamo y en lateral del hipotálamo. Está relacionado con los movimientos del cuerpo. El epitálamo ejerce control sobre la glándula pineal. Es una estructura que segrega una hormona llamada melatonina y que se relaciona con la cantidad de luz solar. Al oscurecer, esta glándula se activa y vierte melatonina a la sangre, produciendo sueño en el individuo. Está formada por cuerpos callosos, comisuras, colículos superiores e inferiores. Recordemos que la médula espinal es ese canal central estrecho que se cierra en gran medida en la adultez y que estos espacios están llenos de líquido cefalorraquídeo. Es la porción inferior del sistema nervioso central y está compuesta por 4 caras o surcos llamados ventral o anterior, dorsal o posterior y 2 caras laterales. La cara ventral o anterior se compone de axones de neuronas multipolares motoras. La cara dorsal o posterior presenta un surco medio posterior que se prolonga por un tabique hasta la sustancia gris central. Cordón lateral contiene vías ascendentes como descendentes. Las ascendentes se encargan de llevar estímulos de dolor, temperatura y tacto grueso o tacto protopático. Las partes laterales tienen como medio de fijación a los ligamentos dentados y en la parte inferior se continúa con el filo terminal. Culminemos con las estructuras subcorticales. Estas estructuras están representadas por un conjunto de formaciones neurales de características diversas, ubicado en la profundidad del encéfalo. Entre estas estructuras se incluyen el diencéfalo, la glándula pituitaria, también conocida como hipófisis, las estructuras límbicas, los ganglios basales, actualmente conocidos como núcleos basales.